Buenas tardes. En este momento daremos el reporte diario relacionado con el COVID-19. Doctora Patti, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 11 de junio. Hoy llegó a Yucatán un nuevo lote de 19.890 dosis de vacunas contra el coronavirus, que serán para iniciar el próximo lunes 14 de junio la aplicación de la segunda dosis para personas de 50 a 59 años de edad en los municipios de Valladolid, Tizimín, Canacín y Progreso. La aplicación de la vacuna para personas de 40 a 49 años en Mérida comenzó el miércoles. La vacunación se lleva a cabo en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde y tardará una semana. Concluirá el martes 15. El orden de vacunación es el siguiente. Hoy viernes 11 a los nacidos en los meses de mayo y junio. Mañana sábado a los de julio y agosto. Domingo 13 de septiembre y octubre. Lunes 14, noviembre y diciembre. Y martes 15 los rezagados. Hay 8 módulos de vacunación: el Tecnológico de Mérida, Siglo XXI, Cuculcán, Canaco, Escuela de Artes, Unidad Deportiva Villa Palmira, 11º Batallón de Infantería y Base Aérea número 5. De igual forma, hoy concluyó la vacunación de este sector de la población en 31 municipios del estado. En estos procesos estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 286 pacientes en hospitales públicos. 36.313 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 42.465. Hoy se detectaron 262 nuevos contagios de coronavirus, 191 en Mérida, 18 en Canacín, 9 en Ticul, 8 en Junucmá, 4 en Progreso, 3 en Izamal y en Tizimín, 2 en Chancom, Chocholá, Oxcuscab y Zacalum, y 1 en Acanqué, Chumayel, Tzemul, Jalachó, Joctún, Motul, Opichén, Santa Elena, Sellé, Sinanché, Tatsiú, Teabo, Tetis, Tixcocob, Ucú, Humán y Valladolid, y 1 foráneo. De los 42.465 casos positivos, 366 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 26.595, Valladolid 2.609, Canacín 1.205, Tizimín 1.195, Progreso 1.137, Ticul 1.034, Humán 969, Tecash 608, Motul 360, Peto 294, Temozón 264, Junucmá 263, Tinum 233, Chemash 220, Izamal 219, Oxcuscab 179, Buxot 175, Acanqué 167, Maxcanú 164 y Espita 149. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Juan Pablo II con 95, Centro 93, Ciudad Cauquel 60, Francisco de Montejo 49, Mulsay 45, Chuburná de Hidalgo 34, Pacaptún 23, Las Américas 21, Francisco y Madero 17, 5 colonias y Leandro Valle 16, Emiliano Zapata Oriente y Fidel Velázquez 14, Nueva Zambulá, Xoclán y Yucalpetén 13, Pensiones, Robo Agrícola, Polígono Pinos del Norte y Polígono 108, 12. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 26.595 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 7.571, en la zona oriente 6.785, en la zona centro 2.483, en la zona sur 3.704 y en la zona poniente 6.052. Lamentablemente en este parte médico informamos de 9 fallecimientos. Son 5 mujeres y 4 hombres, de un rango de edad de 32 a 90 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes y EPOC. 8 residen en Mérida y 1 en Suma. En total, son 4.316 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.550 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 286 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico.
El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Este es el informe del día de hoy, doctor. Gracias, doctora. Seguiremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.